Soy enfermero de turno nocturno en un hospital de larga estancia. Mi trabajo consiste principalmente en cuidar de los pacientes en las últimas etapas de sus vidas, asegurándome de que estén cómodos y reciban la atención que necesitan. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Llevo un tiempo en este hospital y uno de los temas de los que todos los que trabajamos en el turno de noche hablamos es la cama 13. Está en una sala compartida al final del pasillo del tercer piso, pero lo extraño es que desde hace meses esa cama siempre está vacía, o al menos debería estarlo. Según dicen los rumores, un paciente anciano murió ahí hace unos años. Lo llamaban el señor Martín, un hombre sin familia, sin visitas, que pasó sus últimos días en esa cama. No hay registros de su muerte en los archivos del hospital, pero todos los veteranos aquí saben la historia. Dicen que la noche en que murió, lo encontraron sentado, con los ojos abiertos y una expresión de absoluto terror en su rostro, como si hubiera visto algo que lo congeló en el último segundo de su vida. La cama 13 quedó desocupada desde entonces, y aunque la usan en emergencias, normalmente nadie quiere acercarse a ella. Sin embargo, hace 2 semanas, la sala estaba llena y no hubo otra opción. Ingresaron a un hombre de unos 70 años, en un estado crítico, y lo pusieron en la cama 13. La primera noche fue tranquila, pero algo cambió en la segunda. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché una especie de murmullo proveniente de la sala donde estaba la cama 13. No era raro que los pacientes hablaran o se quejaran en sus sueños, así que no le di mucha importancia. Pero luego, cuando pasé cerca de la puerta, oí claramente que el paciente en la cama 13 decía algo en un susurro. «Por favor, no quiero verlo otra vez». Esa frase me dejó un poco inquieto, pero pensé que estaba soñando. Al acercarme para comprobar su estado, lo encontré despierto, sudando y mirando hacia el rincón de la habitación. Su respiración era agitada, sus ojos fijos en la esquina, como si hubiera algo ahí que yo no podía ver. Le pregunté si estaba bien, pero no me respondió. Solo movió la cabeza en silencio, como si estuviera escuchando algo. Lo intenté tranquilizar, pero mientras me daba la vuelta para irme, escuché que murmuraba otra vez. «No quiero verlo. No quiero verlo de nuevo». A la mañana siguiente, el paciente fue trasladado a otra cama en una sala diferente. Pregunté al doctor si se había quejado de algo, y me dijo que el paciente había pedido ser cambiado, insistiendo en que había alguien más en la cama con él. Nadie le creyó, y en el turno de día solo se rieron y dijeron que estaba confundido. Pensé que eso sería todo, pero cada noche desde entonces, cuando paso por el pasillo y me acerco a la sala de la cama 13, escucho un leve susurro, como un murmullo que proviene de esa cama vacía. Es apenas un sonido, algo que podría ser el eco de alguna máquina, pero se siente casi humano. Anoche, finalmente reuní el valor para entrar en la sala y acercarme a la cama. No había nadie ahí, y todo estaba en completo silencio. Pero cuando me acerqué, una sensación de frío absoluto me recorrió, y el aire se sintió denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mí. Justo cuando iba a dar la vuelta y salir, escuché algo muy claro, una voz débil y ronca, como la de un anciano. «No lo dejes entrar». Me congelé en el sitio, y no pude moverme durante lo que parecieron minutos eternos. La voz no volvió a hablar, pero el frío y esa sensación de que alguien me observaba desde la cama se hicieron tan intensos que tuve que salir de la sala, sintiendo un pánico irracional, algo que no había sentido jamás en mis años de trabajo en el hospital. Ahora, cada noche, evito pasar cerca de la sala de la cama 13, pero sigo sintiendo esa presencia en el aire, esa sensación de ser observado. No sé qué ocurrió realmente con el señor Martín, ni qué es lo que otros pacientes creen ver en esa cama. Pero puedo decirles esto: cada noche,
A las 3 en punto, el monitor de la sala de la cama 13 registra un leve cambio en las lecturas, como si alguien se sentara ahí, en esa cama vacía. Y cada noche escucho esa voz: no lo dejes entrar. Soy técnico de seguridad en un hospital grande y, como a muchos de los que trabajan aquí, me toca el turno nocturno. La mayoría de las veces, las horas pasan lentas, con solo alguna llamada de emergencia o alguna visita inesperada. Mi trabajo consiste en vigilar los monitores, asegurarme de que todo esté en orden y reportar cualquier cosa fuera de lo común. Pero últimamente, he estado viendo algo en las cámaras que me tiene sin dormir. La primera vez que noté algo raro fue hace alrededor de un mes. Eran casi las 3 de la mañana y estaba revisando las cámaras de seguridad. Todo estaba en calma, hasta que me di cuenta de que la cámara del segundo piso, en el pasillo que conecta con la zona de cuidados intensivos, mostraba una figura en la esquina. Era una silueta oscura, sin rasgos distinguibles, pero lo suficientemente clara para saber que no era una falla en la cámara. Me acerqué a la pantalla y observé con más atención. La figura permaneció ahí por unos segundos y luego, sin moverse, desapareció. Pensé que tal vez estaba cansado, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, así que me obligué a olvidarlo. Sin embargo, al día siguiente, a la misma hora, la figura volvió a aparecer. Esta vez, estaba más cerca de la cámara, como si hubiera avanzado por el pasillo. Intenté enfocarla, pero desapareció nuevamente en cuanto toqué el control. Las siguientes noches, esa misma figura siguió apareciendo, cada vez más cerca de la cámara, pero siempre fuera de mi alcance para verla con claridad. No tenía rostro, ni una forma distinguible, solo una silueta negra, quieta y espectral, como si estuviera esperándome. Intenté hablar con uno de mis compañeros sobre lo que estaba viendo, pero se rieron, diciendo que probablemente eran sombras o reflejos. Me decían que no dejara que el turno nocturno me afectara de esa manera, pero lo que vi anoche confirmó que no es un simple reflejo. Eran las 3 en punto cuando la figura volvió a aparecer en la cámara. Esta vez, estaba justo en medio del pasillo, frente a la entrada de cuidados intensivos. Observé la pantalla, paralizado, esperando a que desapareciera como siempre. Pero esta vez, no desapareció. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia la cámara, como si supiera que yo estaba ahí, mirándola. Mis manos comenzaron a sudar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. A medida que se acercaba, noté algo inquietante. Era como si el aire alrededor de la figura se distorsionara, como si estuviera generando una especie de vacío. La figura se detuvo justo frente a la cámara, llenando la pantalla con su oscuridad. Apenas podía distinguir algún contorno, pero en ese momento vi algo que jamás podré olvidar. Una mano, o algo parecido a una mano, se levantó lentamente y tocó la cámara desde dentro, dejando una especie de huella oscura en la pantalla. Era como si estuviera tratando de atravesarla, de llegar hasta mí. Di un paso atrás, tratando de controlar mi respiración. Quería apagar el monitor, pero estaba paralizado, como si una fuerza invisible me obligara a seguir mirando. Y entonces, la figura se inclinó ligeramente hacia la cámara, y en el instante en que hizo contacto, escuché algo en mi auricular. Un susurro. Era bajo, como un eco en un cuarto vacío, pero entendí claramente lo que decía. «Déjame entrar». En ese momento, todas las pantallas del cuarto de seguridad parpadearon, y por un segundo, esa misma figura apareció en cada monitor, en cada piso del hospital. Era como si estuviera en todas partes al mismo tiempo, observándome desde cada ángulo.
Me llené de pánico y apagué los monitores, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, traté de contar lo sucedido, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie me creyó. Desde entonces, esa figura sigue apareciendo en los monitores cada noche, siempre a la misma hora. Cada vez está más cerca, y cada vez siento que el susurro es más fuerte, más claro. No sé qué quiere, pero sé que está buscando algo, o alguien. Y lo peor de todo es que, en mis momentos de más cansancio, siento que esa presencia oscura se acerca cada vez más a la sala de seguridad, esperando el momento en que yo baje la guardia, porque sé que si algún día abro la puerta, no estaré solo. Trabajo como enfermero en el turno nocturno de un hospital grande, y siempre he sentido que los hospitales de noche tienen una atmósfera diferente. Pero algo que experimenté en el ala pediátrica hace poco sigue atormentándome, y estoy empezando a pensar que no podré seguir trabajando aquí mucho más tiempo. Todo comenzó hace 2 semanas. Esa noche, hacía mi ronda de revisión en el ala pediátrica, que estaba casi vacía salvo por un par de pacientes. El ala siempre ha sido silenciosa de noche, pero en esa ocasión el ambiente se sentía más denso, como si hubiera algo en el aire. Seguí caminando, revisando las camas, hasta que escuché el sonido de una risa baja y suave en el pasillo. Al principio, pensé que alguno de los pacientes estaba despierto, tal vez viendo algo en el televisor. Pero la risa continuaba, reverberando en el pasillo oscuro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré, esperando ver a uno de los niños, pero no había nadie. Lo único que vi fue el reflejo de una pequeña figura en una de las ventanas al final del pasillo. Era un niño, pero no uno de los pacientes que estaban registrados esa noche. Llevaba puesto lo que parecía ser una bata de hospital antigua, de esas que usábamos hace décadas y que ya no deberían estar en circulación. El niño me observaba desde la oscuridad, inmóvil, con una expresión neutra, casi apagada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y cuando di un paso hacia él, desapareció. Intenté convencerme de que había sido un truco de la luz o tal vez el cansancio, pero a la noche siguiente, volví a escucharlo. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y estaba organizando unos suministros cuando nuevamente escuché esa risa suave, como si estuviera jugando. Miré por el pasillo y, para mi horror, vi la misma figura. El niño, parado al final del corredor, mirándome. Esta vez, tenía algo en las manos, un juguete de cuerda de esos antiguos que giraba mientras él lo sostenía sin expresión en el rostro. Decidí acercarme, mis pasos resonando en el silencio del hospital. Pero cuando llegué al final del pasillo, el niño había desaparecido. Lo único que quedó fue el eco de su risa y un rastro leve de frío que me hacía sentir como si el lugar mismo estuviera rechazándome. Esa misma semana, uno de mis compañeros mencionó de manera casual que la habitación 214, una de las habitaciones de pediatría, había sido cerrada desde hacía tiempo. Curioso, le pregunté por qué, y me explicó que, hace años, un niño llamado Mateo había fallecido en esa habitación después de una larga y dolorosa enfermedad. Me dijeron que su familia nunca venía a verlo, que Mateo pasó sus últimos días solo, jugando con un viejo juguete de cuerda que alguien le había dado. Esa noche, no podía dejar de pensar en Mateo, en la soledad que debió haber sentido, en las paredes de esa habitación fría. Y mientras caminaba por el pasillo, decidí pasar frente a la habitación 214, solo para ver si el lugar todavía se sentía tan opresivo. Cuando llegué, sentí una presencia, una carga pesada en el aire, y entonces escuché el sonido, el suave tic-tic-tic de un juguete de cuerda, girando lentamente desde el interior de la habitación. La puerta estaba cerrada,
pero podía escuchar el juguete con total claridad, como si alguien estuviera allí, jugando. Contuve la respiración y, sin pensarlo mucho, empujé la puerta. La habitación estaba en completo silencio y estaba vacía, como siempre. Pero en el centro del suelo vi algo que me paralizó. Un pequeño juguete de cuerda, antiguo, descansaba ahí, con una pequeña nota pegada en el costado que decía: «Para Mateo». Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba razonar, explicarme cómo ese juguete había llegado ahí. Nadie debería tener acceso a esa habitación. Sin embargo, ahí estaba. Sentí un impulso de recogerlo, de llevarlo fuera de esa sala, pero algo me detuvo. Una extraña sensación de respeto, como si ese objeto perteneciera a ese lugar, como si formara parte de la historia que el hospital guardaba en secreto. Desde entonces, cada noche, paso por el pasillo de pediatría y escucho, en algún lugar lejano, el sonido de una risa suave, inocente. A veces, creo ver una sombra pequeña moviéndose por los corredores, y cuando me acerco, el frío se intensifica, y sé que no estoy solo. Mateo sigue ahí, atrapado en esa habitación, esperando a que alguien juegue con él, a que alguien no lo olvide. Y aunque trato de ignorarlo, sé que mientras yo siga trabajando aquí, él también seguirá en los pasillos oscuros del hospital, sosteniendo su pequeño juguete y riéndose suavemente, desde algún lugar que no me atrevo a mirar.